Hola, soy Elena García, soy profesora del instituto en las carreras docentes y soy miembro del equipo directivo. Me toca hoy hacer una introducción breve, muy breve, al texto de Michael Apple, Comer papas fritas baratas. Pensé en poder darles algunos conceptos relacionados con la pedagogía freireana de Paulo Freire, pedagogo brasilero, cuyas ideas han impactado en la comprensión de la educación en el mundo entero, ¿no es cierto? Porque unos conceptos, sus teorías son unas ideas que nos permiten comprender la educación desde un sentido político, filosófico, profundo. Y Michael Apple es un continuador de sus ideas en lo que nosotros conocemos actualmente como pedagogía crítica, que es toda una corriente de la pedagogía que surge fundamentalmente a partir de las ideas de Freire y de las lecturas que hace Freire del marxismo, de la escuela de Frankfurt, que también es una escuela de pensamiento filosófico en Europa, Alemania fundamentalmente, que surge a partir de la década del 40, que básicamente se pregunta desde la filosofía de la educación cuál es la responsabilidad de los sistemas educativos en el surgimiento, por ejemplo, en ese momento en Europa del nazismo o del fascismo, eh, qué lugar ocupa la educación en relación al estado del mundo, un mundo que, vamos a recordar, es un mundo de guerras, ¿no? Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial. Bien, esas son las bases de una pedagogía crítica. Este nombre de crítico viene de la escuela de Frankfurt, que habla de una teoría crítica, de una teoría filosófica crítica, y que implica esto, ¿sí? El pensamiento en función de poder dar respuestas a la situación del mundo y a la transformación del mundo. Eso sería un pensamiento crítico. Un pensamiento científico, filosófico, que no solamente explique cómo es el mundo, sino que posibilite su transformación para mejor, podríamos decir, en una primera aproximación. En realidad, el planteo que vamos a tratar de entender a partir de las ideas de Freire es un planteo de liberación. También para mejor sería un planteo de salir de la explotación, salir de la opresión en términos marxistas, que nosotros entendemos como una educación liberadora, una educación emancipadora, una educación transformadora de las condiciones de vida del sujeto y de su comunidad, de su mundo. Bien, ese es un poco digamos, el contexto, el marco, el encuadre que podemos trabajar un poco ahora para comprender con más facilidad el texto de Michael Apple, que, como dije, es un pedagogo que continúa el pensamiento freireano. Él es norteamericano, pero el pensamiento de Freire, que es típicamente latinoamericano, es un pensamiento que ha impactado, como dije antes, en la pedagogía de todo el mundo, ¿sí? Tiene varios estudiosos y continuadores de sus pensamientos en las universidades norteamericanas. Uno de ellos, Michael Apple. Bien, entonces esta pedagogía del oprimido que Freire nos desarrolla a partir de la década del 60 en su país, en Brasil, tiene que ver con que le toca realizar un trabajo de alfabetización de adultos campesinos. El gobierno de Brasil le propone generar unos programas de alfabetización de adultos, y ante este desafío, Freire se plantea con qué palabras, con qué textos, con qué métodos va a alfabetizar a campesinos, trabajadores, explotados, que viven en una absoluta situación de pobreza, por eso mismo analfabetos, porque ni siquiera han ido a la escuela, han vivido toda una vida de trabajo que tampoco les ha permitido una vida digna, sino todo lo contrario, una vida de explotación. Entonces Freire, digamos, se plantea cuál es la educación que estos sujetos necesitan, cuál es la escuela que necesitan.
Y ahí entonces, obviamente se los estoy sintetizando enormemente, eh, eh, podemos decir que el planteo es: necesitan una escuela, primero, que les permita escribir, nombrar las cosas de su mundo. Estas serían las palabras. Y a partir de poder nombrar y alfabetizarse en relación a las cosas de su mundo, poder entender las condiciones de su mundo y comprender, tomar conciencia de la situación propia, de cuál es el lugar que ocupo como sujeto en el mundo y en mi mundo. Esto sería el trabajo de alfabetización que una escuela adecuada debería hacer en relación al grupo al que se está dirigiendo, en relación a los educandos. Y esto sería una educación liberadora, emancipadora. ¿Liberadora de qué? Liberadora de las opresiones, porque si este sujeto entiende, pensemos en el campesino de Brasil, entiende su lugar como oprimido, esto le va a permitir reconocer quién es qué o quién es el opresor, el que lo oprime, cuáles son esas condiciones que no le permiten tener una vida mejor. Y a partir entonces de comprender esa situación, es que va a poder transformar las condiciones de su mundo, de su familia, de su vida, y a partir de esas transformaciones va a generar nuevas condiciones para futuras transformaciones también. Entonces los cambios personales también se transforman a la vez en cambios sociales, ¿sí? Y esos cambios sociales son cambios políticos. Acá hay toda una serie de transformaciones que tendríamos que tener mayor posibilidad de profundidad para poder comprenderlos. Pero básicamente este es el planteo general que nos va a permitir una lectura mejor del texto de Apple, que ahora vamos a hacer un paralelo. Nos plantea básicamente que la educación puede ser reproducción o transformación. Cuando la educación es solo reproducción, para Freire directamente no sería educación. Educación reproductiva es aquella que no cambia el mundo, no cambia el sujeto, no genera ninguna transformación, simplemente es adquirir ciertos conocimientos que pueden ser de tipo instrumental, pueden ser una capacitación, una instrucción. Para Freire o para esta escuela de pedagogía crítica que estamos analizando, eso no sería educación. La educación solo es educación si transforma las condiciones de mi mundo, haciéndome tomar conciencia de cuál es ese mundo y cuál es mi rol en ese mundo. Si pensamos un poco en el texto ahora de Apple, esos niños que no pueden ir a la escuela porque trabajan en esas praderas donde se cosechan papas, que van a comer otros sujetos de otra situación social en otros países, esos niños y sus familias son el oprimido. Entonces, en ese país, dice la conductora del auto en el texto de Apple, ni siquiera hay una escuela ahí porque esos niños ni siquiera están registrados y entonces el Estado no ha detectado que ahí necesita poner una escuela. Así que esos niños ni siquiera una escuela física, digamos un edificio escolar, tienen, lo cual nosotros estamos invitados a pensar cuál es la escuela que necesitan o que el mundo necesita. ¿Y cuál es nuestro rol como educadores si fuésemos educadores de esos niños, por ejemplo? Tampoco necesitamos irnos a Asia, podemos pensarlo en nuestra misma ciudad. Como educadores, dice Apple, estamos comprometidos en una lucha sobre los significados. Esto es, ¿qué es lo que vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a educar? ¿Cómo vamos a comprender a esos niños que van a la escuela y a las familias de nuestros niños? Para no hablar solamente de educación, porque este taller inicial también va destinado a los que estudian carreras técnicas, como profesional, como técnico. ¿Qué productos voy a desarrollar? ¿Qué producción voy a desarrollar? ¿Para qué mundo? ¿Para qué necesidades de la sociedad? También podemos pensar que si ustedes pasan, los alumnos que empiezan carreras técnicas,
como los que van a estudiar carreras docentes por una formación de 4 años y no adquieren mayor conciencia acerca del mundo en el que viven ni del rol que deban cumplir, tampoco es que van a haber protagonizado un proceso de educación. Para que haya educación tiene que haber transformación de mi conciencia sobre el mundo y del lugar que en él ocupo. Esto es básicamente lo que quería decirles para que comprendieran que Apple habla desde ese lugar. Él generalmente cuestiona y tironea sobre el sentido que le damos los educadores a la educación. Y bueno, ya para terminar quería decirles que lo que Michael Apple plantea como necesidad es escuelas cada vez más democráticas para tener sociedades cada vez más democráticas. Esa es la función que hoy él le da a la educación transformadora, para que no vivamos en un permanente mercado donde todos somos mercancías, incluso la educación, sino para que vivamos en una sociedad con derechos donde todos podamos vivir una vida digna. Ese sería el punto. Hasta luego.